¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a 24 Horas Central. Comenzamos con una cobertura especial de los resultados de las elecciones de ayer que generaron un terremoto en el mundo político. Son los grandes ganadores de la jornada con los escaños que consiguieron para la Convención Constitucional y en triunfo en importantes municipios, lo que además trajo hoy otra consecuencia. Gabriel Boric consiguió las firmas que le faltaban para inscribirse en la primaria presidencial. Estoy contento porque colectivamente logramos juntar las firmas para ir a esta primaria presidencial que consolide la unidad de las fuerzas de cambio. Diputada, ¿qué le parece el resultado de Pablo Maltés de la gobernación? Ustedes saben que hasta aquí no va, ¿cierto? Pamela Giles, ahí la ve usted, que hasta ahora lidera las encuestas presidenciales y que apostó su capital político en la candidatura a gobernador metropolitano de su pareja, Pablo Maltés, reaccionó así hoy en el Congreso. Lo revisamos nuevamente. Claramente no puedo seguir pensando en una primaria. Diputada, ¿qué le parece el resultado de Pablo Maltés de la gobernación? Ustedes saben que hasta aquí no va, ¿cierto? De ese portazo nos vamos a Chile Vamos, que no alcanzó a conseguir el tercio que esperaba en la convención y el impacto en la carrera presidencial fue inmediato. Evelyn Matei, de hecho, bajó su candidatura. Escuche. Yo claramente no puedo seguir pensando en una primaria presidencial. Yo espero que efectivamente en el país para que tengamos una presidencia con sensatez. Bueno, eso en el oficialismo, pero en la vereda del frente, en Unidad Constituyente, las aguas están lejos de estar más tranquilas. La candidata de la democracia cristiana, Jimena Rincón, asegura que no deben ir a primarias legales y cada vez toma más fuerza la opción de Yasna Proboste. Creo que tenemos que buscar una unidad amplia y eso no se logra en una primaria legal en donde los plazos nos están encapsulando. Un tsunami político derivado de los resultados de la histórica elección de este fin de semana y que en su conformación plantea un nuevo escenario político. Revisemos acá en nuestro hemiciclo virtual cómo quedó la distribución de fuerzas en la Convención Constitucional. Recordemos que hemos pintado de distintos colores las listas de acuerdo a la cantidad de escaños que obtuvieron. La gran sorpresa, sin duda, fueron los independientes, que entre sus listas y aquellos que fueron fuera de pacto sumaron nada menos que 48 escaños, 24 de la lista del pueblo, 11 de independientes. Vamos a caminar hacia donde está este sector, ¿cierto? Los que pintamos de verdes, de distintos verdes porque son distintos tipos de independientes. Aquí tenemos la lista del pueblo con 24 escaños, luego la lista de los independientes no neutrales con 11 escaños y a esto le sumamos también un grupo de listas regionalistas o fuera de pacto, que ya estaremos revisando en detalle, que obtuvieron 13 escaños. Vamos a ver qué pasó con la centro derecha, que consiguió 37 sitiales, bastante más abajo que el tercio que pretendían obtener. Ahora vamos a ver qué pasa en la centro izquierda, partiendo con Apruebo Dignidad, la lista conformada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que obtuvo 28 cupos en la convención, superando a la lista del Apruebo, que está conformada por los... consiguieron 25 escaños. Y a ellos le sumamos los que ya sabíamos, ¿cierto? Los 17 escaños que estaban reservados para pueblos originarios. Bueno, así está quedando entonces conformada en nuestro hemiciclo. Y lo que podemos ver sin duda es que uno de los grandes sorpresas y los ganadores son los independientes. Podemos ver que ninguno de las fuerzas electas logra obtener el tercio, ninguno de ellos. Los independientes, los que están pintados de verdes, casi lo obtienen, pero no suficiente para ese tercio. Por eso vamos a pensar y nos podemos imaginar que va a ser necesario las negociaciones y llegar a acuerdos entre las distintas fuerzas. Bueno, sin duda aquí los grandes ganadores son los electos verdes, los de color verde, los independientes, que simplemente son los más ganadores en esta nueva constitución. ¿Quiénes son los nuevos constituyentes? Veamos la nota de Marian Basso. Mucha atención.
Lista del pueblo, independientes por una nueva constitución. Movimiento Social Constituyente. Apruebo dignidad. Mayor cantidad de escaños que son los independientes. Lista del pueblo. La lista del pueblo. Sí que es una sorpresa, ¿o no? Movimiento Social Constituyente. Yo apruebo dignidad. Lista del pueblo. Claro que el rol de la derecha va a ser menor que el que presumía. Lista del apruebo. Lista del pueblo. La lista del pueblo. Ningún pronóstico, análisis o encuesta pudo adelantar lo que se vivió en las elecciones de este fin de semana. El fenómeno de los independientes arrasó en las urnas y ellos serán los protagonistas de un inédito proceso constitucional. Los grandes derrotados fueron los partidos tradicionales. Lamento en una centroizquierda sobrepasada por el bloque frente amplista comunista. También en la derecha que no logró el anhelado tercio de la convención. El mapa de las fuerzas políticas cambió y lo hizo como nunca nadie proyectó. El número de independientes electos es simplemente enorme y totalmente inesperado. Los independientes lograron 48 escaños de la convención, 24 son de la lista del pueblo, 11 pertenecen a la lista Nueva Constitución, conocido como independientes no neutrales, y 13 provienen de otras agrupaciones sociales. A ellos se suman los 17 representantes de los pueblos originarios. Habla de una diversidad a la que institucionalmente no estamos acostumbrados, por lo tanto cuando se empiezan a discutir los detalles que por definición entran a una constitución, va a ser muy difícil aglomerarlos dentro de un mismo grupo y pensarlos como si fueran un bloque. Los 4 convencionales constituyentes que obtuvieron mayor respaldo son Daniela Stingo de la lista Apruebo Dignidad, que logró la primera mayoría nacional en votos y porcentaje. Le sigue la representante de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, con más de 80.000 votos. El abogado por el Distrito 10, Fernando Atria, y Benito Baranda, que logró más de 46.000 votos por la lista Independientes por una Nueva Constitución. Somos muchos los que vamos a trabajar en esta nueva constitución para crear algo que a los chilenos y chilenas les mejore la calidad de vida. Llego a la convención de la misma manera en que lo he hecho siempre. Lo mío es el debate de ideas, con argumentos, con tolerancia, con respeto. La apuesta de la derecha de lograr un tercio en la convención, es decir, 52 cupos para consensuar o vetar iniciativas, se diluyó tras los resultados. La lista Vamos por Chile solo logró 37 escaños, una dura derrota que limitará su poder de acción al momento de redactar la nueva Carta Fundamental. En ese escenario tendrá que buscar otros apoyos, 15 votos adicionales para lograr rechazar algo en la convención. Esto moverá los ejes del debate. La lista del apruebo, que reunió a partidos de la exconcertación, sufrió una debacle. La DC, por ejemplo, logró ganar solo 2 convencionales. El Partido Liberal y el PPD reunieron 3 cupos cada uno y los radicales y el PRO se quedaron con un escaño. Solo el Partido Socialista resaltó en la votación gracias a sus 15 candidatos electos. Hay un centro político que era muy masivo en Chile que se siente huérfano. Muchas de esas personas que se sentían huérfanos votaron por independientes. Entonces huyeron de la institucionalidad a la que estábamos acostumbrados. Una vez instalada la convención, se deberá elegir a su presidente o presidenta y el reglamento de la instancia. Para ello se requieren 2/3 de los votos. Entre tantas fuerzas políticas y ciudadanas presentes, ¿cómo se podrá lograr los 2/3? Dentro de los electos se encuentran personas que son ideológicamente intensas, pero que necesariamente se van a tener que sentar a conversar con el fin de conseguir esos 2/3 para fallar los principales artículos de la Constitución. Una convención constitucional con paridad de género y pueblos originarios que se conformará con un gran número de independientes, abogadas, mecánicos, profesoras, ingenieros, periodistas, ajedrecistas, representantes de la diversidad sexual, algunos rostros conocidos, otros que conoceremos. 155 constituyentes que pasarán a la historia porque serán quienes redacten la nueva Constitución de Chile. Y sin duda, la gran sorpresa de la conformación constitucional son, sin lugar a dudas, ellos, quienes aquí tenemos pintados de distintos tonos de verde, los independientes que consiguieron 48 escaños. Y entre ellos, y por eso los tenemos pintados de distintos tipos de verde, hay distintos tipos de independientes. Primero, quienes lograron más cupos, la lista del pueblo con 24 escaños, solo uno menos que la lista del apruebo, conformada por los partidos de la exconcertación, para que nos hagamos una idea de la dimensión de lo
logrado por esta lista. Bueno, esta lista también es en la que fue electa, por ejemplo, Giovanna Grandón, que se hizo conocida como la tía Pikachu. Obtuvo la primera mayoría, nada menos que en 5 distritos, principalmente en el centro y en el norte de nuestro país. ¿Cuáles son algunos de estos distritos, Iván? Claro, los revisamos precisamente a propósito de aquello, Constanza, estos distritos donde la lista del pueblo fue primera mayoría. Su mejor resultado lo obtuvo en el distrito 18, que estamos revisando aquí, 32,1% de los votos, siendo electos Francisca Arauna, Fernando Salinas. Revisamos también, por ejemplo, acá están ellos con la primera mayoría. Revisamos también el distrito 5, donde obtuvieron el 25,93% de los sufragios y donde fueron electos Ivana Olivares y Daniel Bravo. Además, lideraron las preferencias en los distritos 9, 13 y 15. Muchos de los integrantes de esta lista se conocieron en las movilizaciones sociales y una de sus protagonistas fue la conocida tía Pikachu, una de las grandes sorpresas de esta elección y que se convirtió en constituyente. No tengo derecho a voto, por eso te pido a ti que por la lista del pueblo tu voto debe ir. Fueron la gran sorpresa de estas elecciones constituyentes, una lista que sin llevar rostros conocidos se instaló como una fuerza importante dentro del proceso, superando cualquier pronóstico, incluso sus propias expectativas. Ya tenemos 27 escaños ya para este proceso tan importante que es la nueva Carta Magna. Su constituyente más famosa es Giovanna Grandón, nombre desconocido, pero todo cambia cuando decimos tía Pikachu. Participante activa de las manifestaciones sociales en Plaza Dignidad, como llama la lista al punto de encuentro donde todo se gestó. Nos gobernaron personas que eran expertas, que fueron a Harvard, y mire cómo nos tienen. Ahora tiene que ir la gente común y corriente que sabe realmente las necesidades. Una caída la hizo viral en las redes sociales, pero Giovanna se levantó y se postuló. Obtuvo más de 20.830 votos en el distrito 12, donde gran parte de su vida trabajó como educadora de párvulos y transportista escolar. Hoy es constituyente por la lista del pueblo, una que se forjó en la calle. Conocimos las movilizaciones, formamos una agrupación, partimos en los campamentos, haciendo ollas comunes, llevando baños químicos a los campamentos, llevando media agua a los campamentos. Luego empezamos el proceso de las caravanas del apruebo. Gran parte de quienes componen esta lista y sus constituyentes se conocieron en este punto donde manifestaron su malestar social. De la calle a la convención y entre sus candidatos electos figura Rodrigo Rojas, diagnosticado hace 8 años de leucemia. Para que tu dinero nunca más decida si vas a vivir o si vas a morir. También está Alejandra Pérez, ícono de las manifestaciones, activista por los derechos de las personas con enfermedades catastróficas. No podemos entregar el proceso de la constituyente a los mismos de siempre. Una lista que no tuvo gran cobertura mediática, pero que irrumpió con un mensaje directo que incomodó a varios en el oficialismo. Acaba de morir Piñera. ¿Qué? ¿Pero quién lo mató? Nadie lo mató. Juan se enteró que salieron los candidatos de la lista del pueblo como constituyente. Entre los escaños logrados por un conjunto de pactos electorales que se agruparon bajo la lista del pueblo, a ellos se sumaron 3 más en el camino a la Constitución, con demandas por el medio ambiente, los derechos humanos, la salud, entre otros. Vengo de las organizaciones que vienen luchando hace muchos años por la defensa del medio ambiente, por la defensa de las comunidades, por la recuperación del agua, y eso de alguna forma se vio reflejado en la votación. Porque desde la rabia, desde la pena, desde la desilusión, hemos logrado sacar fuerzas para congregarnos y para volver a tener fe. Una lista que se define como apartidista. ¿Cuál será su postura con los otros bloques que forman parte del proceso? Escuchemos a la oposición, perfecto. Escuchemos a la derecha, perfecto. Pero también escúchenos, porque por algo ganaron los independientes. ¿Va a ir vestida de Pikachu el primer día a la Constitución? Yo creo que sí. Así me conoció la gente y así tendré que estar. Es la lista del pueblo, una que irrumpió con fuerza y que en la primera semana de julio se instalará con sus constituyentes en las dependencias del ex Congreso Nacional para escribir el futuro de Chile. Bueno, ahí estaban los de la lista del pueblo, pero revisemos ahora lo que ocurrió con la segunda lista más votada de los independientes, que son los independientes no neutrales, que agrupa a varias listas inscritas como independientes por una nueva constitución en distintas regiones. En total consiguieron 11 escaños. Algunos de sus representantes son, por ejemplo, la periodista Patricia Politzer, electa en el distrito 10, y además consiguieron la primera mayoría en otro distrito muy importante, Iván.
Claro, y lo revisamos precisamente a continuación. Se trata del Distrito 12, acá en la región metropolitana, donde fue Benito Baranda el gran responsable, por la votación que obtuvo, de que su lista consiguiera el 19,82% de los votos, logrando además arrastrar a Juan Martín, compañero de lista. ¿Quiénes son y cómo van a afrontar la convención? Aranza Fernández nos cuenta más. Somos tu vecina, tu doctor, tu colega, tu profesor. Somos como tú. Y queremos construir el Chile que soñamos. El 12 de marzo pasado fue la primera vez que los independientes no neutrales aparecieron como fuerza política en una franja electoral. Este grupo, oficialmente conocido desde agosto del año pasado, se consolidó de cara al plebiscito con la intención de respaldar el apruebo y la opción por una convención constituyente. Inscribió a 105 candidatos para redactar una nueva constitución y 11 de ellos lograron un cupo. No esperábamos tantas personas, soñábamos con estar presentes allí y esperamos poder trabajar mucho juntas y juntos para sacar esta constitución. Y el sello que queremos poner es la participación, que efectivamente las personas se sientan participando en lo que se va a construir, que haya una co-construcción ciudadana de esa nueva constitución. Benito Baranda. Benito José Baranda Ferrán. Benito Baranda, una de las caras más conocidas de los independientes no neutrales, ganó la primera mayoría en el Distrito 12, que representa a comunas como La Pintana y Puente Alto. Este movimiento tuvo resultados sorpresivos para algunos. Inscribió candidaturas constituyentes en 20 de los 28 distritos del país y obtuvo como conglomerado más cupos que varios partidos políticos tradicionales. Uno de ellos lo ocupará la periodista Patricia Pólitzer, elegida como representante de Santiago, Ñuñoa, Macul, La Granja, Providencia y San Joaquín. Nuestro objetivo era participar de manera relevante en el proceso constituyente y lo logramos. Ahora tendremos que aportar al diálogo para avanzar en nuestro principal objetivo, que es generar un nuevo pacto político, económico y social. Eso significa reconstruir los puentes entre la política y la ciudadanía. Son 5 mujeres y 6 hombres representantes de este grupo, autodefinido como diverso, transversal y comprometido con la actividad pública, entre los que hay médicos, abogados, ingenieros y profesores. Que en este escenario, y más que nunca, requerimos escucharnos respetuosamente, llegar a consensos, dejarnos convencer y ser convencidos, sentarnos a conversar, dejando atrás las falsas dicotomías de los extremos o las ideologías que no nos permitan avanzar. Creo que es gran parte de lo que la población votó el 25 de octubre. Quería personas 100% independientes, con vocación pública, que pudiesen aportar genuinamente en la construcción de este nuevo pacto social. 11 serán los representantes de independientes no neutrales en la nueva convención, una nueva fuerza política que ganó espacio y confianza en los electores de 10 distritos para redactar la nueva constitución para el país. Bueno, esos son los independientes de la nueva constitución, pero ahora pasemos a revisar las listas conformadas por partidos políticos. Y acá no hay duda que los grandes ganadores fueron los de la lista Apruebo Dignidad, conformada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, que obtuvieron 28 escaños. Desplazaron a la exconcertación entre las listas de izquierda. ¿Dónde obtuvieron sus mayorías, Iván? Bueno, la lista Apruebo Dignidad, como tú bien decías, fue primera mayoría en 6 distritos. Su victoria más importante, de hecho, la consiguió en el distrito 8, que estamos revisando a continuación, y donde el abogado Daniel Stingo se convirtió en la primera mayoría nacional entre los constituyentes. Con su enorme votación logró arrastrar a Tatiana Urrutia y además fue electa Valentina Miranda, consiguiendo 13 escaños en este distrito, donde la lista consiguió el 34% de los votos. Además, fueron primera mayoría en el distrito 10, la que se consideró la madre de todas las batallas, ¿no? Y donde el constitucionalista Fernando Atria además consiguió arrastrar a Giovanna Roa. Revisamos también ahora el distrito 7, pero en la región de Valparaíso, donde Jaime Baza, con su votación, logró arrastrar a María José Oyarzún, consiguiendo también así 2 cupos. Los resultados fueron catalogados por el bloque como un triunfo que logra mover el cerco. Lista la Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad. Cada voto fue un triunfo y motivo de celebración.
Pocos proyectaban un resultado tan exitoso para el bloque Apruebo Dignidad. Luego de Vamos por Chile fue la lista que más escaños aseguró en la Convención Constitucional con 28 electos, entre ellos 9 de Revolución Democrática, 7 del Partido Comunista y 6 de Convergencia Social. El resto se dividieron entre Igualdad, Comunes y la Federación Regionalista Verde Social. Hemos corrido el cerco y aquí estamos con compañeros y compañeras para decir que sí se puede correr el cerco de los cambios en este país. Es lo que estamos haciendo, es nuestro compromiso de cara a las personas, en la calle, con una sonrisa. La ex candidata presidencial Beatriz Sánchez fue protagonista de los abrazos en el Comando de Revolución Democrática, al que también llegaron referentes del Frente Amplio. La coalición dio importantes sorpresas, como la elección de Constanza Schoenhout, joven abogada de 31 años que logró un escaño en la Convención Constitucional en el complicado Distrito 11, reducto mayoritariamente dominado por el oficialismo. Creo que el Frente Amplio se ha venido consolidando con consistencia, con trabajo en territorio, yendo de frente con las ideas. Nos ha tocado tomar decisiones difíciles, sin ir más lejos, en el propio acuerdo de 2019. Otras figuras electas por el pacto Apruebo Dignidad fueron Daniel Stingo con casi el 25% de los votos del Distrito 8, el actor Ignacio Achurra, la propia Beatriz Sánchez y también políticos tradicionales como Hugo Gutiérrez, elegido en el Distrito 2. Yo creo que tenía buenos candidatos, tenía gente joven, gente que hizo una muy buena campaña. Y creo que simplemente sintonizó más con la gente que fue a votar. Para la confección de una nueva constitución, figuras como el abogado constitucionalista Fernando Atria asoman con un rol protagónico. Necesitamos una política que sea vista por los ciudadanos y ciudadanas como suya. No como ocurre hoy día, que es vista como ajena, como perteneciente a una clase distinta, etc. Yo creo que ese es el hilo central de lo que viene ahora. Bloque que enarboló las banderas de la renovación tendrán el gran desafío de negociar con los independientes, críticos del modelo partidista. Tienen una gran responsabilidad sobre todo por la coalición a la que ellos pertenecen, de traducir como crisol de intereses bien diversos, traducirlo en un texto constitucional coherente y que permita ordenar el funcionamiento del Estado por las generaciones futuras. Un bloque que sorprendió con sus resultados y que busca seguir consolidándose como fuerza política en el camino a una nueva constitución. Veamos ahora qué pasó con los que han sido considerados los grandes perdedores de esta elección. Chile Vamos y Unidad Constituyente. Partimos por la lista de Vamos por Chile, que si bien consiguió 37 escaños, se pronosticaba que al ir toda la centroderecha en una lista única, podrían conseguir un tercio de la convención, un tercio clave para lo que venga después. Sin embargo, eso no ocurrió a pesar de que consiguieron la primera mayoría en varios distritos, Iván. Claro, 37, bastante lejos de los 52 que requerían para tener el tercio. La lista de Vamos por Chile, en todo caso, fue primera mayoría en 9 distritos a lo largo del país, principalmente en la zona centro y sur. Vamos a revisar el distrito donde obtuvieron su mejor resultado, que fue claramente el famoso Distrito 11 del sector oriente de Santiago. Acá obtuvieron una votación muy relevante, el 43,63% de los votos, consiguiendo de esta forma 4 de los 6 escaños. La más votada fue Marcela Cubillos y junto a ellos fueron electos Hernán Larraín Mate, Bernardo Fontaine y Constanza Hugh. Bueno, ¿y qué pasó con la lista del Apruebo? Otro de los perdedores, conformada por Unidad Constituyente o los partidos de la exconcertación, consiguieron 25 escaños bajo el Partido Comunista y el Frente Amplio. Recordemos que ellos consiguieron 28 y fueron mayoría solo en 4 distritos. ¿Cuáles son esos distritos, Iván? A ver, Unidad Constituyente, como tú bien dices, fue primera mayoría en las zonas más extremas del país, en los distritos 1, 24, 26 y 27. Recuerda que eran 28 distritos, son 28 distritos. Su mejor votación fue precisamente en este último que estamos revisando a continuación, donde obtuvieron el 30,69% y donde el candidato electo fue Tomás Laibe.
Los resultados de la lista del apruebo y de Chile Vamos representan un histórico cambio en lo que es el escenario político chileno, que se vio reflejado en la Convención Constitucional, pero también en diversas alcaldías y en la segunda vuelta que se viene en la Gobernación Metropolitana. Una noche en la que dejaron de flamear las banderas de los tradicionales partidos políticos en Chile. Caras largas en comandos acostumbrados a celebrar, porque el respaldo ciudadano y el festejo este domingo se tiñó de independientes. Estamos viendo efectivamente un cambio en la balanza de poder y eso se ve reflejado en la irrupción de fuerzas independientes, pero también por la irrupción de esta lista denominada la lista del pueblo. 48 independientes para ser precisos, importante número, fenómeno nunca antes visto en Chile. Nuevo poderío electoral que provocó el notable retroceso de los viejos sectores políticos acostumbrados a gobernar desde el retorno de la democracia. Se instala aquí el tema de efectivamente un rechazo hacia el viejo sistema de partido del Chile post-transición, de entre la exconcertación y la derecha, y eso no se ve solamente reflejado en las elecciones de constituyentes. Gobernaciones regionales, alcaldías y consejos municipales en todo Chile fueron conquistados por las antes consideradas candidaturas testimoniales, una revancha histórica que dio vuelta el actual tablero político. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas. Una falta de sintonía, dijo el presidente. Derrota con todas sus letras reconocieron en la UDI, RN y Evópoli, que perdieron más de 50 alcaldías, quedaron muy lejos del tercio en la constituyente y serán meros espectadores en la segunda vuelta de la gobernación metropolitana. Yo creo que lo que nos están diciendo es que hay que cambiar la estructura de los partidos políticos. Nos lo dijeron en el estallido social y los partidos no han entendido. Lamento en la derecha, pero también en la otra vereda, porque la noche fue negra para la exconcertación, representada por el PPD, los socialistas, la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el PRO. En el caso de la centroizquierda también quedó atónita. Iba a haber una recuperación, ¿no es cierto?, de lo que eran su votación tradicional. Y no lo fue. La rebautizada Unidad Constituyente, que esperaba resurgir en medio de la supuesta caída libre del Frente Amplio, acabó con bajo porcentaje de votos, escasos triunfos municipales, solo 25 escaños en la convención e innumerables dudas de cara al resto de los procesos electorales a la vuelta de la esquina. Hay que decir las cosas por su nombre. Tuvimos una derrota en la elección de convencionales constituyentes. No fue el resultado que esperábamos como la lista del apruebo. La gente ha hablado y ha premiado, por un lado, a los independientes, a las caras nuevas. Tenemos todos los actores políticos la responsabilidad de saber interpretar ese mensaje con humildad y generosidad. Entre los más optimistas del Frente Amplio y el Partido Comunista esperaban estas escenas. Festejo por todos lados y no era para menos. Potentes triunfos en alcaldías en varias regiones de Chile, 28 representantes en la Convención Constitucional y con toda propiedad en segunda vuelta de la gobernación metropolitana. La otra lista de la oposición, Apruebo Dignidad, será la segunda mayoría en la convención, resultado con el que Frente Amplistas y Comunistas se graduaron como la principal fuerza política de la centroizquierda. Quisieron dar por muerto al Frente Amplio. Nos preguntaron si íbamos a alcanzar el tercio. Hoy día ganaron las fuerzas de cambio. Hoy día ganó la esperanza. Hoy día el Frente Amplio está más vivo que nunca, es más fuerte que ayer. La Constitución de 1980 está muerta, pero no tenemos tiempo para ese funeral. Una noche donde los eternos vencedores fueron vencidos por los que no militan y por fuerzas políticas tantas veces menospreciadas, que este domingo se instalaron en segundas vueltas, inapetecidos sillones y consejos municipales, y en esta histórica convención constitucional que será al ritmo de los independientes. Bueno, esto usted lo sabe, pero lo reforzamos, porque entre las 155 personas que van a redactar la nueva Constitución hay, por cierto, 17 representantes de nuestros pueblos originarios. Vamos a revisar a los elegidos. Le habíamos dicho que el pueblo mapuche tiene 7 escaños que van a ocupar nuevos constituyentes que se muestran en esta gráfica. Elisa Loncón, Natividad Yanquileo, Adolfo Millabur, Rosa Catrileo, Francisca Alinconado, probablemente de todos los constituyentes mapuche, la más conocida de todos por su alta visibilidad pública. Carmen Caifil y Carmen también Jaramillo están allí en esta gráfica. El pueblo aymara tiene 2 escaños, mientras que los pueblos Rapanui, Atacameño, Quechua, Cahuáscar,
Collas, Yagán, Diaguita y Chango tienen un representante cada uno, que son los nombres que aparecen acá, ¿no? Tiare Aguilera de los Rapanui, Jimena Anza, Tacameño, Wilfredo Bacián, Quechua, Margarita Vargas, Cahuéscar, Isabel Godoy, Pueblo Colla, Lidia González, Pueblo Yagán, María Calderón de los Diaguitas y Fernando Tirado, que es de los Changos. Ya están los nombres de quienes van a integrar la Convención Constituyente. Y ahora lo importante también, ¿qué pasa? El Tricel tiene un plazo de 30 días para clarificar la elección y dictar la sentencia de proclamación. Una vez que esto pase, y dentro de los 3 días que vienen a continuación, es decir, una fecha tentativa que podría ser más o menos, por decir ahí, el 18 de junio, debe comunicarse esta sentencia al presidente de la República y al Congreso Nacional. Paso siguiente. Tras esto, el presidente tiene otros 3 días de plazo para dictar un decreto que va a convocar a la sesión de instalación, la sesión inaugural de la Convención Constitucional. Y esta instalación deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación del decreto en el Diario Oficial. De esta manera, una fecha tentativa es que el 6 de julio, ya que de acuerdo a los plazos máximos establecidos en la Constitución, la instalación de la Convención Constituyente se debe llevar a cabo a más tardar la primera semana de julio. Constanza. Nos vamos familiarizando, ¿cierto?, con estos nuevos plazos y el nuevo funcionamiento de la Convención Constitucional. Los resultados de las elecciones del fin de semana provocaron un verdadero terremoto político. En la oposición, Jimena Rincón de la DC pidió no inscribir su candidatura a las primarias legales. Recordemos que el plazo vence este miércoles. ¿Qué se espera en la centroizquierda? En privado, varios en la DC piensan en el nombre de Yasna Proboste. Flavia Cordela con los detalles. Es un error inscribir las primarias de este miércoles y por lo tanto pido que esto se evalúe y se reflexione en torno a lo que se va a hacer. El golpe electoral que recibió su bloque en las elecciones de este fin de semana, el paupérrimo rendimiento de la DC en las elecciones de constituyentes y su tibio desempeño en las encuestas provocaron sus palabras. Por primera vez, Jimena Rincón se abrió a modificar la decisión presidencial de su partido, solicitando no inscribir su candidatura a la primaria. Tenemos que buscar una unidad amplia y eso no se logra en una primaria legal en donde los plazos nos están encapsulando. Porque el miércoles vence el plazo para que los candidatos a las primarias se inscriban ante el CERVEL y la derrota electoral de la DC los obligó a replantear el escenario. Una persona que pueda tener muchas condiciones no puede tirarse a la piscina si es que no hay agua en ella, y una de las aguas es la situación estructural que está viviendo su partido. Respuesta a la pregunta si es Yasna Proboste quien debe asumir el puesto de Rincón, el personaje político mejor evaluado según la encuesta Cadem con un 57% de aprobación, quien se posiciona con fuerza desde que asumió la presidencia del Senado como una carta para asumir la carrera presidencial. Las elecciones de este fin de semana nuevamente interpelan a la centroizquierda a construir unidad. La responsabilidad de proponer una alternativa de mayoría política y social es de toda la centroizquierda. Terremoto electoral que terminó también con la solicitud de renuncia a la mesa del partido liderada por Fuad Chaín. Lo que le queda por resolver a la DC también es cómo enfrentarán el desafío presidencial. Puso su cargo a disposición y la mesa ayer, hoy día y mañana. ¿Existe la posibilidad que Yasna Proboste no la han descartado una carrera presidencial? Nosotros hemos conversado como partido, queremos tomar la mejor decisión junto a Unidad Constituyente. Resultados para una parte de la oposición que obligan a rearmar el puzzle. A horas de inscribir las primarias presidenciales, ¿qué pasará? ¿Los partidos de la ex nueva mayoría lograrán un acuerdo? ¿Se concretará una primaria amplia? Dudas que contrarreloj se buscan resolver. Nos parece imprescindible construir una mayoría comprometida con los cambios que demandan las chilenas y chilenos, a través de una primaria que nos permita arribar a una candidatura unitaria. El escenario está tan fluido que no es posible decir todavía en qué primaria vamos a participar y cuál de las primarias va a sobrevivir. Una primaria amplia en la que algunos insisten, más aún cuando la ahora llamada Nueva Izquierda logró posicionarse en las últimas elecciones. Jadwe sigue en los primeros puestos de las encuestas y Boric ya reunió las firmas para inscribir su candidatura. Estoy contento porque colectivamente logramos juntar las firmas para ir a esta primaria presidencial que consolide la unidad de las fuerzas de cambio.
Nosotros vamos a hacer una primaria de este sector y ya no tenemos que estar buscando, poco menos que mendigando, porque así era. Y el puzzle electoral de la oposición tiene más piezas. Diputada, ¿qué le parece el resultado a Pablo Maltés de la gobernación? Ustedes saben que hasta aquí no va, ¿cierto? Mismo portazo que Pablo Maltés recibió en las elecciones, donde solo alcanzó el 10% de los votos para ser gobernador. Giles no logró sortear su primer desafío electoral y las diferencias con el resto de la oposición se han agudizado. No hay tal candidatura presidencial. Pero la nunca ha sido proclamada. Yo no soy una candidata proclamada y sobre eso y otras cosas más les voy a hablar próximamente. Llegar a Giles directamente a la papeleta de noviembre es algo que está por verse. Por ahora el escenario electoral se está reconfigurando a solo horas que la oposición tenga que tomar una decisión. Ahora. Esta noche se realizó el Consejo General de la UDI para definir quién será la carta presidencial del partido en las primarias que se van a desarrollar en julio. Estamos con Agustina Álvarez y las novedades desde la sede de la UDI. ¿Cómo estás, Iván? Muy buenas noches. Claro, hay novedades porque hace pocos minutos es que salió de esta reunión, de esta sesión, el presidente del partido de la UDI para conversar con la prensa y finalmente ratificar que Joaquín Lavín, actualmente alcalde de Las Condes, es ratificado como entonces el candidato presidencial de cara a las presidenciales de Chile Vamos, a las primarias presidenciales de Chile Vamos a realizarse en julio de este año. Fue elegido por los 488 consejeros regionales, nos dijeron que casi por unanimidad. Ahora, hay que decirlo, de acuerdo a la candidato presidencial, el proyecto que asegura viene trabajando hace un buen tiempo va a incluir una integración social, cambios de paz, uniendo y no dividiendo, pero además la creación de trabajo. Ese es parte del plan de trabajo en el que él se dice ha trabajado durante un largo tiempo y que va a pretender trabajar y, por supuesto, mostrarle a la ciudadanía para lograr ser escogido. Es una candidatura que también tenemos que comentarlo, se da en medio de una baja, porque a pocas horas de que iniciara esta sesión con estos 488 consejeros generales, Evelyn Matei, actual alcaldesa reelegida por Providencia con más de un 55% de los votos, anunciaba a través de una carta también dirigida al presidente del partido, al presidente de la UDI, en donde anunciaba que formalmente bajaba su candidatura. Esto por varios motivos, dice que se necesitan caras nuevas, caras independientes, pero además dice que no va a dejar su partido de lado, no va a dejar a su comuna de lado de forma en que si es que ella de alguna forma se va por la carrera presidencial, podría hacer que una persona del otro partido ocupara su lugar. Tenemos declaraciones, pasemos a revisarlas. El Consejo General del partido hoy día ha designado a Joaquín Lavín como nuestro candidato presidencial. Queremos agradecerle, no solamente a él, queremos agradecerle también a Evelyn Matei, que hoy día concurrió también vía remota, virtualmente, por las restricciones que impone la pandemia, que también acudió a nuestro consejo. Ella depuso su candidatura presidencial, fundado en las razones que ella expuso en una carta, fundamentalmente que tienen que ver con el hecho de no dejar Providencia hoy día en un momento donde no hay mayoría en el consejo. Claro, una decisión que finalmente termina con las dudas, los rumores respecto a quién va a ser el candidato presidencial de este partido de la UDI y que dicen que, claro, quedaron dolidos tras la derrota de ayer, pero que con Joaquín Lavín pueden reconstruir el país. Bien, Agustina, muchas gracias. Buenas noches. Constanza. No estamos sintonizando con las demandas de la ciudadanía. Estas fueron las palabras de autocrítica del presidente de la República anoche, luego de la dura derrota electoral de Chile Vamos. La pérdida de municipios emblemáticos para la coalición y la incapacidad de alcanzar el tercio en la Convención Constitucional provocaron recriminaciones cruzadas en la coalición de gobierno. Todo esto aumenta los rumores de un nuevo cambio de gabinete. Presidente, ¿cómo se sale de esta derrota? Presidente. Silencio presidencial luego de una jornada electoral marcada por la pérdida de municipios emblemáticos para Chile Vamos, como Santiago, Maipú, Ñuñoa, Viña del Mar y Valdivia.
Debacle que se repitió en la elección de gobernadores y también en la Convención Constitucional, donde la coalición de gobierno estuvo muy lejos de alcanzar el tercio. La ciudadanía nos ha enviado un claro y fuerte mensaje. No estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y con los anhelos de la ciudadanía. Palabras del presidente Sebastián Piñera la noche del domingo y al término de un proceso electoral que representó un descalabro para los partidos de Chile Vamos, y donde la palabra derrota se repitió en los comandos oficialistas. No hay duda de que estamos viviendo una derrota. Esto ha sido una derrota dura. El mandatario siguió los resultados en La Moneda y junto a su gabinete. Cerca de la medianoche se confirmó el peor escenario para Chile Vamos. Mira, a mí no me gusta disfrazar de triunfo aquello que es evidentemente una derrota. Y esa derrota es de Chile Vamos. ¿Hay un castigo al gobierno finalmente en esta derrota? Claramente que hay obviamente una ciudadanía que se ha pronunciado y que obviamente no ha beneficiado tampoco a Chile Vamos. Yo no tengo ninguna duda que el momento político que vive Chile, los niveles de baja aprobación del gobierno inciden en el mal resultado. No hay duda que una serie de errores cometidos como coalición probablemente desde nuestro gobierno han tenido un impacto en la elección. El bajo nivel de aprobación del Ejecutivo, las críticas por el manejo de la pandemia, la cobertura del apoyo económico a las familias, la derrota por el tercer retiro, son factores que explican el fracaso electoral a juicio de dirigentes de Chile Vamos. Ayer el presidente Piñera dijo algo que yo lo debería haber escuchado de él hace 2 años atrás, ¿cierto? Que estábamos haciendo las cosas mal. Bueno, se lo estábamos diciendo hace 2 años atrás. Cuando el propio presidente de la República hace una autocrítica, claramente el gobierno está asumiendo una responsabilidad en esta derrota. El gobierno llegó tarde, no nos escuchó. En el día después, temprano se reunió el comité político en La Moneda. Y por la tarde, el presidente citó un consejo de gabinete extraordinario. Todo para analizar el complejo escenario de la coalición gobernante. Analizamos las consecuencias, ¿cierto?, de esa votación, pero como somos gobierno tenemos que seguir, por supuesto, el camino de gobernar. Y en ese sentido el presidente le ha pedido al gabinete que siga trabajando en terreno. Nuevo cambio de gabinete para enfrentar los últimos 10 meses del presidente Piñera en La Moneda. Una pregunta que ronda en Palacio. Mientras Chile Vamos asume su peor derrota como conglomerado político. Bueno, la llamaron la batalla de Santiago. Estamos hablando de la disputa por el sillón municipal de esa comuna que se peleó voto a voto, hay que decirlo, hasta el último minuto y terminó con una sorpresa. Iracy Hasler del Partido Comunista, que gracias al 38,6% de los votos que alcanzó, se va a hacer cargo de una de las comunas más emblemáticas de la región metropolitana. Los detalles de este triunfo en el siguiente informe. Vamos con Santiago primero y ahí está. Entonces el alcalde incumbente está obteniendo, ¿cierto?, la reelección, pero muy cerca. Era una batalla que se vivía minuto a minuto. El puesto de alcalde de la comuna de Santiago en las primeras horas tenía un escenario incierto y no fue hasta pasada las 11 de la noche que comenzaba a ratificarse. Una sorpresa, ¿cierto?, que iba a la reelección, está siendo derrotado por, yo diría que un poquito más de un punto, ¿cierto?, por la candidata comunista. El resultado final fue de 38,62% para Iracy Hasler versus un 35,28% de Felipe Alessandri. Un triunfo para algunos inesperado que posiciona al Partido Comunista en el sillón municipal de una de las comunas más emblemáticas. Muy contenta de ver los barrios de Santiago. Hoy día, Iracy a la alcaldía. Se siente hoy día, Iracy a la alcaldía. Una batalla épica y estamos muy contentas con este triunfo que ya es seguro, que es contundente y que expresa el inicio de una transformación profunda en la comuna de Santiago. Pero, ¿quién es Iracy Hasler? La vecina del barrio Parque Forestal es economista de la Universidad de Chile, tuvo participaciones como dirigente estudiantil y hasta ahora se desempeñaba como concejala de la comuna de Santiago. Tras unas primarias ciudadanas realizadas por más de 50 organizaciones sociales, la mujer de 30 años le devuelve la comuna de Santiago a la izquierda.
que ha triunfado la unidad social y política desde los barrios. Aquí ha triunfado una nueva manera de hacer política, ha triunfado la política desde el programa. En la otra vereda, su contrincante Felipe Alessandri no ha querido dar declaraciones y solo lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Felicito a Iracy Hasler por su triunfo en Muni Santiago, el mayor de los éxitos en su administración. Procuraremos hacer un traspaso impecable. Una dura derrota que para algunos fue inesperada. Incluso Felipe Alessandri, en el año 2016, cuando sale electo, ya proyectaba un segundo periodo. Ha sido un triunfo ciudadano. Aquí se acabó la Plaza de Armas y el balconazo. Nosotros nos vamos a ir a celebrar con mis amigos de la calle Biel en un pasaje con los vecinos de Santiago. Va a haber un balconazo en 4 años más cuando le hayamos cambiado la calidad de vida a los vecinos de Santiago. Ahí podremos pensar en balconazo. Una comuna clave que algunos miraron como trampolín a La Moneda, una de las alcaldías más cotizadas. Sin embargo, estar un solo periodo al mando de Santiago es una tendencia que se viene dando del año 2000. Desde esa fecha, ningún alcalde se ha repetido el plato, ya sea porque no se presentaron a reelección o no ganaron. Eso se puede explicar porque el electorado en general, a partir de la década del año 2000, empieza con un proceso que se llama la volatilidad, que finalmente no votan identificándose con partidos políticos, sino con personas. Un saludo muy cordial, que le vaya muy bien en su gestión y que los mejores éxitos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien a Condesa. Una nueva cara e ideología para Santiago, que comenzará el 28 de junio, en una comuna estratégica y emblemática de la región metropolitana. Bueno, hablábamos recién de la región metropolitana y de Santiago, pero veamos ahora el panorama nacional y hagamos una comparación. En el año 2016, Chile Vamos obtuvo 145 alcaldías. La nueva mayoría, 141. Otros pactos, 7. Y los independientes, que están allá abajo, llegaron a 52. Fíjese qué pasó en la elección de ahora. Chile Vamos reduce sus alcaldes a 88, perdiendo más de 50. Unidad por el Apruebo y Unidos por la Dignidad, que representan a la exconcertación, llegan en conjunto a 128, mientras que el Frente Amplio llega a 12. Chile Digno, donde se encuentra el Partido Comunista, llega a 3. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí está el resumen, ¿cierto? Aquí está. Chile Digno, Verde y Soberano llega a 9, Dignidad ahora 3, el Frente Amplio a 12. Y fíjese este dato relevante, los independientes duplican su representación. Teníamos 52 el año 2016 y ahora hay 105 alcaldes. Vamos a hablar de algunos de estos nuevos alcaldes. Son jóvenes, son militantes de Revolución Democrática y estarán a cargo de 3 emblemáticas municipalidades que eran del oficialismo. Se trata de los alcaldes electos de Maipú, Ñuñoa y Viña del Mar. ¿Quiénes son estos nuevos jefes comunales? Lo vemos a continuación. Él es Tomás Bodanovich, es sociólogo, tiene 30 años, es militante de Revolución Democrática y es el alcalde electo de Maipú. Fue una de las sorpresas, una más del Frente Amplio. Ahora, en la segunda comuna más grande del país, ganó por una amplia mayoría de votos, un 46,87% de sufragios, doblando a la actual alcaldesa Katy Barriga, que buscaba la reelección. Maipú es una comuna muy rica en historia, en identidad, y muchos maipucinos tuvieron que soportar como muchas veces en sus trabajos se reían de distintos episodios de su alcaldesa, pero no veíamos los temas de fondo. El estado de la sanitaria pública, que nos tiene el agua corriendo por las calles, el abandono de los barrios, que tiene la delincuencia disparada. La actual alcaldesa UDI enfrentó varias polémicas y acusaciones durante su gestión. En esta jornada solo se refirió a su derrota a través de sus redes sociales. Lamentablemente se sumó una votación a constituyentes en donde se depositó todo el descontento a nivel país del gobierno, de la situación social que se vive. Y ella será la futura alcaldesa de Viña del Mar. Sí, también de RD. Se llama Macarena Ripamonti. No esperaba
de verdad ser nunca alcaldesa de Viña. En 2004, cuando Virginia Reginato asumió por primera vez en la municipalidad de la Ciudad Jardín, Ripamonti solo tenía 13 años. Ahora, a sus 29, pone fin a 16 años de liderazgo de la UDI en la Ciudad Jardín, derrotando a Andrea Molina, la candidata gremialista. Nos enfrentamos a un municipio que no tiene una salud financiera y un reconocido déficit en la cuenta pública pasada de 14.000 millones de pesos. Eso es muchísimo dinero que no nos permite hacer grandes obras o poder hacer todas las cosas que quisiéramos. Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a hacer un programa basado eminentemente en gestión. Me quedo con lo positivo, me quedo con el esfuerzo, el sacrificio que hicimos todos en esta campaña. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Puedo con la emoción, con estas caras que me han acompañado. Las sorpresas en los nuevos liderazgos municipales siguieron de la mano de RD. Luego de 24 años, Ñuñoa dejará de tener una máxima autoridad municipal oficialista, porque Emilia Ríos, también del Frente Amplio, triunfó. Nacida y criada en la comuna, es cientista política. ¿Crees que se puede marcar un precedente? Sí, por supuesto, sobre todo en estos momentos en el cual el país completo está reorganizándose, ¿no? Las fuerzas políticas que están representadas en la Convención Constitucional, la irrupción de los independientes. Bodanovich, Ripamonti y Ríos, Frente Amplistas, se impusieron en estas municipales. Todos jóvenes manifestaron su proyección a pocas semanas de llegar al sillón municipal de sus respectivas comunas. Eso en las municipales. ¿Qué pasa con los gobernadores? Bueno, solo en 3 de las 16 regiones de Chile se logró elegir a su gobernador sin necesidad de una segunda vuelta. Se trata de Valparaíso, donde Rodrigo Mundaca, apoyado por el Frente Amplio, ganó con un 43,7%. Recuerde que 40% era el piso para ser electo en primera vuelta. Aysén, también donde venció Andrea Macías, de Unidad Constituyente, con el 48,7%. Y finalmente Magallanes, donde se impuso Jorge Flies, también de Unidad Constituyente, con 42,1%. En todo el resto de las regiones habrá una segunda vuelta, siendo especialmente atractivas las que se ven de inmediato. La disputa entre el demócrata cristiano Claudio Rego y Karina Oliva del Frente Amplio, una de las grandes sorpresas de estas elecciones. Claudio Arevalo nos cuenta más. Claudio Rego, Natalie Joinat Pacheco, Catalina Parado, Karina Oliva. Fue la batalla más seguida y una de las más cerradas. La disputa por la gobernación metropolitana tendrá segunda vuelta. Y es que los casi 50.000 votos que sacó de diferencia Claudio Orrego a la candidata del Frente Amplio, Karina Oliva, no le alcanzaron al exintendente para lograr el 40% de los sufragios exigidos para quedarse con el puesto. Pero sabemos que aquí nos ha dicho la última palabra. Esta es una nueva elección. Aparte de la gente que votó tanto por mi adversaria como por mí, hay mucha gente que ya no tiene candidato para segunda vuelta. Así que estamos hoy día convocando a la ciudadanía a participar, porque esto es lo que tenemos que hacer, construir un Chile con la ciudadanía, con aquellos que queremos transformaciones y cambios. El día después fue de reflexiones para ambos postulantes que ya planifican el balotaje del 13 de junio. Frente a frente, 2 carreras diametralmente opuestas. Uno príncipe de la DC de 54 años, exministro, exconcejal y exalcalde, ante una cientista política de 35 años que se transformó en una de las sorpresas y dejó sin segunda vuelta a la carta del oficialismo Catalina Parot y sin opciones de ser factor en esta elección al humanista Pablo Maltés. Yo hago también mi autocrítica y creo que el sector también tiene que hacer su propia autocrítica. Hoy día somos nosotros la candidatura de la ciudadanía y eso nos pone muy contentas. Invitarlo a todos a participar, esto no ha terminado. 13 regiones deberán esperar la segunda vuelta para conocer a los nuevos gobernadores, que por primera vez en 200 años son elegidos por votación popular. Solo 3 candidatos lograron una victoria este domingo, entre ellos uno de los nombres propios de esta histórica doble jornada. Lo conocimos como activista medioambiental, como el hombre que alzó la voz en medio de la crisis hídrica que afecta a Chile. Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo, logró casi 300.000 votos en la región de Valparaíso y prácticamente dobló en preferencias a su más cercano competidor. La respuesta que hubo en la región de Valparaíso el día de ayer es una respuesta que hoy día está en todos los medios de prensa nacionales y también internacionales. No hay sequía, hay saqueo.
Eso es lo que ocurre en nuestro territorio y es lo que ocurre en todo el país. 24 veces se querellaron en su contra por defender y promover impetuosamente el acceso libre al agua en Chile. Mundaca, que fue ovacionado en Nuremberg en 2018 tras ser premiado por derechos humanos, que fue amenazado de muerte, ahora cruzará a la vereda política, de apasionado activista a candidato y ahora autoridad regional. Soy Rodrigo Mundaca. No creemos en los títulos nobiliarios, porque nunca hemos batallado por tener títulos nobiliarios, jamás. El ingeniero de 60 años fue uno de los 3 candidatos que no necesitó otra elección. Tampoco fue necesario para Andrea Macías en Aysén ni Jorge Flies en Magallanes. Entiendo, comprendo la responsabilidad histórica de ser el primer gobernador electo por la comunidad. Algunos celebran, otros esperan la batalla por la inédita elección de las gobernaciones regionales. Tendrá su segunda parte en poco menos de un mes. Claro, segunda vuelta, ¿cierto?, de gobernadoras regionales el 13 de junio. Otro tema que estaba en el cuestionamiento era la participación electoral. Más de 1 millón de personas que votó en el plebiscito de octubre decidió no participar en estas elecciones. Solo sufragó un 43% del padrón, que es uno de los porcentajes más bajos de todo el continente. ¿Qué pasó? Davor Juranovic nos cuenta más. Los aires de cambio y la sensación de participar en un día histórico se respiraron sábado y domingo. Había sueños y deseos por construir un nuevo Chile. Mucho tiempo se peleó para que hubiera un cambio y ahora se está haciendo realidad. Que se motiven porque al final es nuestro futuro. Pese al buen ambiente, entre el plebiscito de octubre y estas elecciones, hubo más de 1 millón de personas que no fueron a votar. La participación llegó al 43% del padrón, lo que implica 6,5 millones de electores, todo en 2 días. Estos niveles de participación no son normales, digamos. El promedio mundial de participación está cerca del 64% y en América Latina por sobre el 70%. Claramente necesitamos hacer un esfuerzo como sociedad de tomarnos este tema en serio y uno de los problemas es que nos preocupamos en el momento después de la elección, pero en 2 semanas más nadie se va a acordar de esta discusión. Fueron las mujeres las que más se volcaron a las urnas. En su mayoría se inclinaron por candidatos independientes o de centro izquierda. Este año, primer año que me abstengo de no votar. ¿A propósito? A propósito, lo hice como un castigo. A ver si entienden de una vez por todas. Satisfecha, porque ya se está viendo más la igualdad por la que tanto hemos luchado. La gente salió a votar, las mujeres salimos a votar. Se nota inmediatamente que era lo que se necesitaba, que hubiesen más representantes. Igual siento que es necesario votar y empezar por el voto, pero no fui, lamentablemente no fui. ¿Te arrepientes? Sí, igual me arrepiento. La más alta participación se registró en la región de O'Higgins, donde un 47% concurrió a las urnas. El contraste estuvo en el norte. Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta fueron las regiones donde menos se movilizaron los electores. Tanta cosa que se hace y al final en lo concreto, que es ahora donde uno tiene que alzar la voz, la gente no está viniendo a votar, porque qué fome. Pensé que iba a venir más gente a votar, pero parece que no prendió esto. Pensé que iba a ser más gente y estar en la fila. En el centro sur hay mucho pueblo, mucha ciudad intermedia, mucha ciudad pequeña. La población no está, por ejemplo, en la región de O'Higgins concentrada solo en Rancagua. Hay una enorme cantidad de pueblos y ciudades pequeñas. En cambio, en Antofagasta, la inmensa mayoría de las personas están concentradas en 2 ciudades, hay poco pueblo intermedio, entonces hay un tema que tiene que ver con el tamaño de las ciudades. La elección presidencial del 2009 fue la última vez en que votó más del 85% del padrón. Luego vino el voto voluntario, la fragmentación de la política y millones de electores que por ahora parecieran inconquistables. Aprovechamos de recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Veamos ahora qué pasó en nuestra economía. Fue un lunes denominado como Día Negro para el mercado en Chile. La bolsa de Santiago, de hecho, cayó casi un 10% y el dólar tuvo un salto inicial de más de 20 pesos. Esta fue la reacción de los inversionistas al resultado de las elecciones, un efecto que todos apuestan que se va a disipar en todo caso en los próximos días.
Fue un lunes de números rojos en la Bolsa de Santiago. El IPSA con esta caída perdió todo lo que había ganado el año 2021. El mercado mostró su reacción a la histórica elección del fin de semana. Los riesgos son muy evidentes. Y el dólar se disparó otra vez. El dólar siempre sobrereacciona, no es el mejor termómetro. El principal indicador de la Bolsa de Santiago, el IPSA, abrió la jornada con una caída del 10% y aunque durante el día se moderó, el resultado mostró la recepción de los inversionistas a los resultados, mayoritariamente de la Convención Constitucional. Como estamos viendo que fue una votación absolutamente sorpresiva donde los independientes y la izquierda de cierta manera tuvieron una amplia votación, el mercado se tiende a preocupar. En el empresariado hablan de incertidumbre. Sin duda es una incertidumbre. Hay 40 y tantos escaños de independientes que hay que ver cómo se van de alguna forma desenvolviendo. Pero hay opiniones distintas. El mercado bursátil, lo mismo que la cotización de la divisa, se caracterizan por sobrereaccionar a las noticias. Lo que hay de parte de los mercados financieros es una sobrereacción. Y hay que pensar que es solamente una sobrereacción, digamos, después el mercado financiero vuelve a estabilizarse. El dólar fue otro indicador que de inmediato reaccionó. En la apertura subió más de 20 pesos, un incremento que no se veía desde el estallido social, pero finalmente cerró en 716. Todos coinciden en que ambos indicadores sobrereaccionaron, una situación que sería pasajera. Pero las sobrereacciones se disipan en la medida que también empieza a llegar nueva información a los mercados que nos permita actuar con un poco más de racionalidad que con esta especie de sobrereacción. Si es que empezamos a ver un escenario de consenso, de conversaciones y cosas así, podríamos ver nuevamente una caída del tipo de cambio y que se recupere un poco la bolsa. Y ese es el riesgo que ven desde el empresariado, por eso llaman a alcanzar los consensos necesarios. La manera de opacarlo es que vayamos a buscar acuerdos, es buscar la manera de hacer los cambios que la ciudadanía pide. La ciudadanía pide cambios con estabilidad. Hay incertidumbre, pero yo creo que hay bastantes cosas en las que va a haber acuerdo. Yo creo que no va a ser una discusión, debiera ser una discusión intensa, pero yo creo que es posible buscar acuerdos. Una mega e histórica elección que provocó pérdidas e inestabilidad en los mercados. Un escenario que todos esperan se disipe en los próximos días. Y los medios del mundo, y especialmente América Latina, siguieron con atención las elecciones aquí en nuestro país. Destacaron especialmente la alta votación de los independientes. Las elecciones celebradas en Chile también fueron noticia en el resto del mundo. Medios internacionales informaron que las votaciones para escoger a gobernadores, alcaldes y concejales incluían el histórico proceso para redactar una nueva constitución. Avance histórico de la izquierda, cambio de modelo y derrota del oficialismo fueron parte de los titulares que ofrecieron principalmente los periódicos y noticiarios de habla hispana. El escrutinio comenzaba con las papeletas de los constituyentes, el mayor foco de atención en estos comicios históricos. A muchos les sorprendió el avance de los independientes. Televisión Española, la cadena de noticias EFE y periódicos como El Comercio de Perú y Clarín de Argentina se referían a la derrota de los aliados del presidente, mientras que la Deutsche Welle también le dedicó páginas a lo ocurrido este fin de semana en el país. Batacazo histórico para la derecha y triunfo inapelable para los independientes en unos históricos comicios celebrados este fin de semana y contra todos los pronósticos. La paridad de género y el rechazo a los partidos políticos fueron parte de los temas que se tocaron en esta cobertura informativa con distintos acentos, donde los corresponsales y enviados especiales entrevistaron también a los chilenos que acudieron a las urnas, protagonistas del proceso. Un poco de nervio, pero con fe igual, que ojalá todo lo que proponen se cumpla. Yo creo que es como lo que toda la gente en verdad espera. Y si empezamos este proceso, si exigimos este proceso, tenemos que hacernos parte de, porque es súper fácil hablar, reclamar, quejarnos, pero ¿qué hacemos para eso? ¿Qué hacemos? Algo tan simple como darnos un tiempo y venir a votar. La Asamblea Constituyente, que es la primera paritaria del mundo y conformada exclusivamente por miembros electos. Los medios informaron sobre la votación del presidente Sebastián Piñera y en redes sociales el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó el rechazo mediante voto popular de lo que él mismo denominó neoliberalismo salvaje.
El diario El País de España también habló del triunfo de los independientes y de la izquierda, y la BBC dijo que desde ahora es muy probable que Chile sea un lugar diferente. Son parte de las reacciones que llegan desde el exterior en torno a las históricas elecciones en nuestro país. Revisamos ahora las cifras sanitarias. La, entre comillas, leve mejoría en los índices de la pandemia en el país provocaron que la autoridad acortara el horario del toque de queda. Además, se informó de los cordones sanitarios que van a estar vigentes para el 21 de mayo, para el feriado. A partir de este miércoles 19 se modifica el toque de queda, comenzando a las 22 horas y terminando, como dije, a las 5 de la mañana. Una noticia que alegrará a muchos. Desde este miércoles, el toque de queda no partirá a las 21 horas, como hasta hoy. Se acorta en 1 hora. Decisión que, según las autoridades, responde a pequeñas mejoras en los índices sanitarios. Esta jornada se informaron 5.566 casos nuevos de COVID-19 y un 7,76% de positividad. Según yo no debería haber, pero si hay, ojalá sea lo más tarde posible. Menos aglomeración y mucho mejor distribución de los tiempos para el traslado. Bacán porque uno sale del trabajo tarde. Sí, lo encuentro bueno por los locales comerciales. 1 hora más de libertad, que esperan no sea aprovechada para infringir las normas sanitarias, especialmente si se considera que los casos aún no bajan drásticamente. Hoy día vemos cómo va mejorando la situación de la pandemia en nuestro país y esperamos que esa mayor libertad lleve consigo mayor responsabilidad. Uno de los rubros más afectados por la pandemia y principalmente por el toque de queda ha sido el gastronómico. El cierre de locales temprano ha sido una pesadilla para ellos, que ven en las últimas horas del día una parte fundamental del sustento de sus negocios. Nos beneficia porque hasta ahora hemos trabajado hasta las 9 de la noche y esa horita de diferencia ayuda mucho. En esta etapa de la crisis sanitaria en que estamos, el toque de queda no se justifica. Creemos que es una medida que está totalmente fuera de lugar en estos momentos. Que se corra 1 hora, por supuesto que es mejor las 10 que las 9, pero nosotros creemos que eso es insuficiente y el toque de queda se deberá eliminar. Sin embargo, las veces anteriores en el que el toque de queda se acortó, las cifras sanitarias eran mejores. Por ejemplo, el 22 de febrero de este año se anunció que el toque volvía a ser a las 9 de la noche. En esa fecha habían 3.549 nuevos infectados. Yo relajo un poco esta medida del toque queda en 1 hora, pero debe ser que la gente no lo use para juntarse más con sus familiares, sino van a aumentar fuertemente los casos. En el balance de hoy, además se anunció que debido al fin de semana largo por este viernes 21 de mayo, se establecerán cordones sanitarios. Estos operarán desde las 18 horas del jueves hasta las 22 horas del domingo, en la región de Valparaíso, la Metropolitana, en el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas. Y vamos a noticias internacionales. El conflicto entre las fuerzas palestinas y el ejército israelí entró en su segunda semana, con la mirada atenta de la ONU por la crisis humanitaria que se ha desatado en la zona. Más de 200 palestinos muertos, cerca de 40.000 desplazados y más de 2.500 sin hogar. Esas son las cifras que maneja la ONU respecto a la situación humanitaria en los territorios palestinos. Cuando el conflicto con Israel entra en su segunda semana, la Franja de Gaza vive su momento más crítico en 7 años. La energía eléctrica en Gaza dura entre 6 a 8 horas al día. Eso afecta a la salud y otros servicios básicos como agua, higiene y cuidado. Reiteramos el llamado del cese al fuego. Miles de palestinos han quedado heridos entre los bombardeos y la avanzada terrestre del ejército israelí. Una situación que tiene a los hospitales de Gaza complicados. Antes del conflicto ya se encontraban en crisis debido a la pandemia y ahora los recursos son cada vez más escasos. El sistema de salud de Palestina está agotado desde antes de las agresiones. Ahora estamos combatiendo en 2 frentes, el coronavirus y los heridos, que es el más difícil. Mientras los civiles israelíes lamentan 10 muertes, entre ellos 2 niños, Estados Unidos exigió al ejército y al gobierno mostrar evidencia concreta de las acciones del grupo Hamas en el edificio destruido que albergaba oficinas de prensa de la BBC, Al Jazeera y la agencia de noticias estadounidense Associated Press, una acción que fue defendida por las fuerzas israelíes.
Estamos al tanto de la atención internacional sobre el conflicto, pero lo más importante es que no queremos atacar civiles. La comunidad internacional llamó a proteger a los civiles inocentes por ser las principales víctimas del conflicto en Medio Oriente, en un combate que parece lejos de terminar. Sí, de hecho lleva más de 200 víctimas fatales. Volvemos a nuestro país para contarle que una mujer con su hijo de 16 años lograron frustrar una inminente encerrona al acelerar y huir a gran velocidad de los delincuentes. Es solo uno de los 2 casos registrados en la última noche, tras el término de la jornada electoral. El instinto de madre otra vez en una situación extrema. En medio de una encerrona, frente a lo menos 3 delincuentes, aún así tuvo la valentía de reaccionar, temeraria sin duda. 21:30 del domingo, sector Portal Oeste de Cerrillos, junto a su hijo de 16 años esperaban un pedido afuera de un local cuando apareció la banda. Dependiendo de cómo o con la persona que uno esté, cómo va a reaccionar, porque por ejemplo, si no sé, le pasara algo a mi hijo, yo creo que igual me enfrentaría. Y si veo la oportunidad o estoy sola, es mejor arrancar, habría que hacerlo. Así que ahí depende de las circunstancias. Los delincuentes llegaron en 2 autos. La intención era bloquear el paso por la parte frontal y posterior, pero la mujer aceleró, incluso tocando la bocina para alertar a vecinos. Intimidando a la víctima. Sin embargo, en una maniobra evasiva, logra escabullirse y huir en dirección hacia la subcomisaría de Cerrillos. Y estos individuos no logran sustraer el vehículo y la víctima no se mantiene con ningún tipo de lesiones. En La Reina, otra encerrona, pero esta vez sí se llevaron el vehículo. Eran las 11 de la noche, aprovecharon la luz roja de un semáforo para atacar. Porque ahí tienen la vuelta al tiro para salir a la autopista. Aquí en la esquinita, se robaron una camioneta y se dieron vuelta hacia arriba al tiro. Se arrancaron. Han habido 3 portonazos. Uno aquí en la esquina, uno aquí y el otro en la esquina ayer. Uno toma todas las precauciones cuando llega al edificio para evitar que le pase a uno, porque nadie está libre de que pueda sufrir una encerrona. El registro fue grabado por vecinos de edificios cercanos. Los ladrones eran 3, iban en un vehículo de lujo sin patente. El cual uno de ellos estaba premunido por un arma de fuego tipo escopeta, donde los sujetos arriban ambos vehículos y huyen por Avenida Egaña, sector sur. El vehículo robado fue encontrado en Maipú, pero sin detenidos, al igual que en Cerrillos, donde una madre con su hijo frustraron una inminente encerrona. Aprovecharon la vitrina mundial del concurso Miss Universo para entregar potentes mensajes. Así lo hizo, por ejemplo, Miss Myanmar con este mensaje que protestó contra la situación política que vive su país. Pero no fue la única que se expresó. Vea. Of Miss Universe 1989. You look beautiful. Is Miss Italy. Miss Chile is Miss... Es el tradicional concurso Miss Universo, que esta vez fue distinto y dejó mucho de qué hablar. Los países latinoamericanos se lucieron, ya que la Miss México Andrea Mesa se quedó con la corona, mientras que la Miss Brasil y Miss Perú obtuvieron el 2º y 3er puesto. Pero esta versión del certamen tuvo tintes políticos. 3 misses aprovecharon los reflectores en la presentación de los trajes típicos para dar importantes mensajes. La Miss Singapur Bernadette Belong usó un traje de su bandera, donde estampó un mensaje contra el odio a las personas asiáticas, el cual ha aumentado en los últimos meses en Estados Unidos. Me pone muy triste que esto esté pasando y creo que viene del hecho que se etiqueta algo malo y se le asigna una raza. Miss Myanmar no quiso estar ajena a la situación que vive su país tras el golpe militar de febrero. Y eso fue lo que demostró en su pergamino. La gente está muriendo y siendo disparada por los militares todos los días. Y en este contexto también una latinoamericana fue protagonista. Miss Uruguay, con su colorido vestido, hizo un llamado a la no discriminación hacia la comunidad LGBTQ+, de la que ella es parte.
un certamen que ha experimentado cambios a través de los años y en donde las mujeres que participan usan cada vez más el escenario para hacer importantes llamados a la comunidad internacional. Ahora. Bien, ya estamos de regreso con las noticias, con un caso que es muy lamentable, muy triste. Carabineros y la PDI están trabajando a esta hora en la comuna del Bosque porque están recabando antecedentes sobre la muerte de 2 niños. De acuerdo a los primeros antecedentes que se tienen, la madre cuando llega a la casa los encontró fallecidos, aparentemente con heridas cortopunzantes en el cuello. Está con nosotros Agustina Álvarez, quien tiene detalles. Agustina, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Claro, una situación que aún se encuentra en desarrollo. Esto ocurrió en la calle Capitán Ábalos, aquí precisamente en la comuna del Bosque, pasada las 9 de la noche. De hecho, pasada ya a las 9:30 de la noche, cuando la situación queda al descubierto, cuando una mujer entra al domicilio y cercana a la pieza principal de este domicilio encuentra a sus 2 hijos en el suelo. Hablamos de una menor de 14 años y también de un joven de 18 años, ambos con cortes de consideración en el cuello. ¿Quién les ocasionó la muerte? Bueno, claramente eso está en materia de investigación en este minuto, porque fue la sorpresa que se llevó la madre en esta ocasión cuando entró a su domicilio y se encontró con los dos hijos de ella en el suelo, lamentablemente fallecidos. A cargo de la investigación quedó la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, quien todavía no se constituye en el lugar, pero sí está Carabineros resguardando el lugar del suceso. Iván. Tremendo caso, Agustina. Qué horror. 2 niños muertos. Está investigándose las causas. Bueno, quedemos a la espera de más antecedentes. Si es que así ocurre, tú nos llamas nuevamente. Hacemos una pausa, si le parece. Estamos de regreso inmediato. Espérenos. Estamos de vuelta en las noticias para contarles que el deporte también estuvo presente en las elecciones de este fin de semana. En una jornada histórica, deportistas a lo largo de todo Chile participaron postularon a diferentes cargos políticos. Claro que con dispares resultados. Mire. Deporte y política. Una relación cada vez más estrecha. En horas históricas, con el país buscando una nueva constitución y a sus representantes, varios deportistas se sumaron a esta doble jornada de elecciones y algunos con mucho éxito. Siempre representé a mi querido Coquimbo en distintas ciudades de Chile, fui reconocido como coquimbano en muchos lados y hoy día me siento demasiado contento. Ali Manuel Manucheri Casam Lobos, ex zaguero de La Roja y Coquimbo Unido, se convirtió en el nuevo alcalde de Coquimbo. A sus 34 años y con el 33,08% de las preferencias en el Puerto Pirata, celebró con sus colores. Sensación de triunfo que volvió a vivir el ex árbitro y hoy reelecto por 3er periodo consecutivo en la comuna de Coihueco, Carlos Chandía. Fui primera mayoría regional y estoy dentro de las 10 primeras mayorías nacionales, así que es mucha responsabilidad, es mucha satisfacción y espero poder cumplir con la expectativa que de la gente se ha generado en torno a este candidato. Felicidad que se repite en el rostro de Juvenal Olmos, que en su segundo intento en la política, el ex técnico de Católica y la selección chilena, se anotó como concejal en La Reina. Creo que logré traspasar a las personas que se interesaron en que sí puedo aportar algo. Pero no todos corrieron con la misma suerte y personajes como Jorge Peineta Garcés y Víctor Hugo Castañeda no lograron conseguir el triunfo. Y en la derrota guardaron silencio 24 candidatos ligados al deporte, algunos reelectos, otros dando sus primeros pasos en la arena política. Un camino que unió en las urnas a 2 mundos para nada opuestos. Y atención con la siguiente imagen porque se trata de un increíble accidente que ocurrió en el Campeonato Europeo de Karting. Por favor, presta atención. Todo esto ocurrió en el Gran Premio de Genk en Bélgica, en el cual 14 pilotos, lo escuchó bien, fíjese, ahí va, cuéntelo, 14 pilotos salieron de la curva en la misma
parte allí y se fueron hacia las barreras de contención, incluso chocándose entre sí. Bueno, han dicho que la constante lluvia que cayó en la pista llevó a que los participantes perdieran el control de sus coches, lo que genera preocupación entre los espectadores de la competencia, que están ahí muy cerca. Afortunadamente, y este es el lado positivo dentro de esto, los involucrados en el choque salieron sin problemas gracias a la reacción del personal que se encontraba en el sector. Además, la carrera se tuvo que suspender de manera temporal para constatar el estado de los pilotos. Hacemos una pequeña pausa. Espérenos, estamos de regreso de inmediato. 24horas.cl. Bueno, diríamos costó pero salió. Ya sabemos quiénes son los convencionales constituyentes, pero ¿cuáles son las propuestas de cada uno? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren aportar a la nueva Constitución? Bueno, todo esto lo puedes conocer en nuestra sección dedicada a los ciudadanos y ciudadanas electos. Descúbrelos en 24horas.cl. Claro, durante la campaña previa teníamos a toda la cantidad que eran. Ya está. Ahora ya tenemos a los 155. Quédese en TVN, terminamos las noticias acá porque ahora llega Fuerza de Mujer y luego a continuación The Good Doctor. Así que lo disfrute. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.